misma tesis, ¿no? Donde tú propones un tipo de mezcla con, digamos, utilizando, digamos, cal, utilizando cemento Portland tipo 2, 3, 4. Entonces, y esto combate, empieza la salinidad y si son hechos así, entonces no van a tener problemas en el futuro de salinidad. En esa zona donde sí el suelo es salino. Entonces, ese sería un buen tema. ¿Ok? Ya, ingeniero. Gracias. Listo. Entonces, ese. Ahora, otro. Buenas tardes, ingeniero. Yo, Mamani Sí, Callayon. habla. Ya, un momento. Quiero hacer un estudio comparativo del efecto de los aditivos Chema y Zika para acelerar el tiempo de fragua Eso en los ya hay climas bastante altoandinos. tesis sobre eso. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Ya hay bastante tesis. Ya voy a buscar otro entonces. Trata de buscar otro elemento, digamos, puede ser, por ejemplo, ¿cómo puede ser? A ver. Utilizar algún aditivo natural que no se ha utilizado todavía. ¿No? Ya, a ver, sería. Estaba viendo acá también uno. O puede ser un aditivo que, que se puede combinar, o se puede hacer una mejor proporción. Bueno, Para la impermeabilización del concreto también. claro. No, pero sobre eso hay bastante tesis. Sí. Entonces. Mm. Entonces, ingeniero, sería Sí, es como repetir, ¿no? una comparación entre efectos aditivos de Chema y Zika y aditivos naturales. Mm, sí, han hecho. Con cáscara de arroz, después han utilizado también, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahorita, pero sí se ha hecho bastante sobre eso. Entonces, ingeniero, ¿qué me sugiere buscar otro ¿Tienes tema? alguna otra propuesta? Por el momento no, ingeniero. Voy a buscar otro Bueno, tema. ojo que tienes hasta la próxima clase para definir, ¿ah? Ya, ingeniero. Ya. Otro. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Por qué está haciendo eco? Ya. Habla, joven. A ver, ingeniero, ¿está bien? Sí, habla. Ya, ingeniero, muy buenas tardes. Disculpe, estaba pensando hacer una tesis sobre hacer un estudio sobre la carretera digamos, creo que es la carretera sur, creo que se llama de Juliaca hasta Pucará. Hay una carretera vía asfáltica, hacer un estudio sobre otro, y se puede hacer una vía alterna, que se puede hacer una nueva carretera, ahorrando, son unos 10 kilómetros, creo que se ahorra, si es que se hace un estudio de carreteras para hacer una nueva vía. Prácticamente, Pero, ¿cuál es el problema? Chuchera, ¿cuál sería el problema de lo que estás proponiendo?
el problema sería, ingeniero, más que todo sobre la vía que está construida de esa zona, que no está hecho con buenos, no ha hecho un buen estudio de esa carretera, porque hay una vía alterna que se puede hacer y se puede ahorrar muchos kilómetros, y casi tienen esto, ¿cómo se dice? Ahorro más que todo para los carros que transitan, porque es una vía recontra transitada. No, está bien. ¿Dónde es, dices? ¿Dónde? A ver, ese ingeniero ahorita, la carretera que yo le hablo es de José Domingo Choquehuanca a Nicasio, que conecta a Palapuja. Es una carretera trochada. Ya hay carretera en ahí, pero es trochada, no es vía asfáltica. Sí, pero ¿cuál sería el problema? Demostrar que la carretera ahorita que es de Calapuja hasta Pucará, que tiene mucha envergadura y que se hace más gasto de la problemática es que los carros hacen más ruta, habiendo hacer otra ruta donde se puede ahorrar más combustible, todo eso. Demostrar eso. Bueno, como te digo, eso de hacer una carretera, ese más es un trabajo profesional, no es un trabajo de investigación. Mm, Ya, ok, ingeniero. Tengo otra propuesta. a ver, A ver, acá en el distrito donde yo radico, el problema de agua, como siempre, que solo corre por horas. No hay una buena toma y para colmo las tomas donde tenemos el reservorio de agua es rústico. No tiene no tiene una técnica para hacer agua potable. Es simplemente cae al reservorio y sale a repartir. Es todo. ya ahí. La problemática sería que el agua no abastece a todo el pueblo, no abastece a toda la zona. Son por horas que llega. Mejorar lo que es la toma de agua donde está ahorita, mejorarlo y tratar que el agua dure más, por lo menos ¿De unas dónde 6 horas. estás hablando? ¿De dónde? José Domingo Choquehuanca, ingeniero. Ya, Azángaro. por ahí hay, ¿qué cosa? Hay un río, Hay río, también como hay agua que revienta del cerro, agua dulce, o sea, hay manantial. manantiales, sí, ingeniero. Ya, claro, ahí podría, claro, el problema puede ser de que debido a la población que tiene José Domingo Choquehuanca requiere, pues, de agua, digamos, agua potable, etcétera, de acuerdo a la necesidad que se calcula, ¿no? Entonces, pero resulta que esa zona, ese lugar, pues su abastecimiento es casi nulo, o sea, o en todo caso, eh, existe problemas de abastecimiento de agua. Entonces, por lo tanto, se plantea pues una alternativa y esa alternativa puede ser pues la utilización de agua de los manantiales o puede ser de agua de río que es llevado a una planta de tratamiento y ahí se puede obtener agua potable. Entonces, bueno, puede ser por ahí eso, ¿no? Pero no tanto en el sentido de que se tiene que hacer uno, sino que utilizando los medios más adecuados, utilizando pues el agua en zonas, en un reservorio, o de lo contrario, de acuerdo a la capacidad de los manantes, podría alcanzar para poder eh, abastecer, pero hay que tomar en cuenta que esas aguas a veces son tipo bebederos de los animales, ¿no? Los animales ahí consumen agua. Entonces, como que,
como que es un poco muy forzado, ¿no? Eso, como ustedes verán, eso de construir nueva carretera, esas cosas, más es un tema de carácter técnico profesional, más no de un tema de investigación. Entonces, el problema que ustedes tienen es de que no saben la problemática, entonces por eso les dije, consulten, hablen con sus profesores, ¿no? Entonces, díganle, por ejemplo, dónde hay pues un problema, ¿no? O sea, que justifique eso, ¿no? Entonces, eso es lo importante agarrar, ¿no? Bien, si tienes otro tema, dilo, si no, pasamos a otro joven. Ya, ingeniero, voy a pensar en otro tema. Ok. ¿Otro joven? Ingeniero, buenas tardes. Sí, habla. Ingeniero, buenas tardes. Mi propuesta más o menos es algo parecido al del compañero de suelos salitrados, pero en sí mi tema principal que yo, bueno, he tratado de indagar es, a ver, un momento, son los cimientos superficiales expuestos a suelos salitrados cubiertos por geomembrana en un determinado lugar. ¿Qué cosa quieres hacer? En sí, lo que yo he visto, ingeniero, en ese lugar es que el suelo es salitre. Ya hay construcciones por ahí y me he percatado de que el concreto prácticamente pierde lo que es su dureza, ¿no? O sea, prácticamente tú lo puedes desmoronar con la propia mano. Es lo que he podido observar en el mismo lugar. Entonces, lo que yo quería hacer es, de repente, hacer un cimiento superficial que uno esté expuesto y otro de repente esté cubierto por geomembrana y ver si la resistencia del concreto disminuye o se mantiene. Entonces, esa era mi propuesta, ingeniero. Bueno, siempre como digo, en esa tendencia, Ujú. más es, como digo, una necesidad, un trabajo profesional, ¿no? Ah, Sí, ingeniero, pero no, sí, como le estaba comentando, a lo que he visto, o sea, la resistencia al concreto bajaba bastante. Entonces, como le dije, yo incluso llegué al mismo lugar, agarré un pedazo de repente de ah, es tipo concreto, le he agarrado y prácticamente se ha desmoronado, así como que fuera un elemento pues muy débil, ¿no? Entonces por eso fue mi idea de repente de hacer un cimiento que esté expuesto directamente con el terreno salitrado y otro cimiento que esté cubierto por la geomembrana. Entonces, de acuerdo a eso, esperar por decir, ¿no? Unos 15 días o al mes y ver de repente si la resistencia de concreto que está expuesto directamente con el suelo salitrado baja o de repente la geomembrana lo va a mantener lo que es su resistencia, ¿no? Esa fue ya, mi... está igual como le dije a tu compañero, tendrías que ver, presentar una propuesta alternativa para zonas que tienen alta salinidad, ¿no? En zonas de alta salinidad. Entonces, tú puedes proponer una propuesta, por ejemplo, de que esas construcciones se tengan que hacer con geomembranas, algún otro aditivo, etcétera. Entonces, por ahí puede salir una especie de alternativa ante esa problemática. ¿Ya? Sí, sí, Eh, ingeniero. Puede ser, sí, pero variando un poco lo que, o sea, o ampliando o tocando un tema que tu compañero no lo va a tocar, ¿no? No, sí, creo que el compañero estaba hablando acerca de una solución, por así decirlo, de tipos de concreto que puede utilizar o aditivos. En este Claro. caso, yo quiero utilizar lo que es la geomembrana, cubrir Así toda es. la cimentación. En eso, ¿no? Sí, 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 puede ingeniero. ser, sí, puede ser esa tesis, pero dale un poquito más de forma a eso, ¿ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok. Ya, hasta luego. Otro joven, Dice, buenas tardes, le habla de Saca Martínez. sí. ¿Cuál es tu tema?
Tengo dos temas, ¿no? El primero, el que más me importa ahorita, yo estaba trabajando últimamente en supervisiones de obras por contrata. Entonces, en la parte legal, en la parte de control de una supervisión de obra por contrata, hay algunas partes, no que no estén claras, sino que también son ambiguas. Primero la parte legal. Hay unos plazos, digamos, como un ejemplo, que No te de escucho. recepción o envío de documentos y respuestas a algún documento presentado, algunas empresas. Ahora, ¿qué? Ahora, A ver. escucha, ¿qué? Está entrecortado. ¿Me escuchan? A ver, nuevamente. A ver. No te escucho. Pasa por ese tipo de desastres. Quisiera poder echar el tiempo atrás. Joven, ¿me escuchas? A ver, no escucho. ¿Otro joven? Inge, ahora sí me escuchan. A ver, Inge, hace rato le estaba mencionando algo. Estaba trabajando en obras por contrata ya. y sucede que ha habido muchas controversias en la supervisión de obra, en los métodos de control y en la ambigüedad que hay entre la ley y la OCE, lo que nos supervisa a nosotros, y empresas contratistas que se han acogido a, ¿cómo se llama la ley esto? ¿Cómo se llama? El Código Civil, para algunos plazos de entrega, sí. Me parece que hay entregas de documentos que aún están quedando al aire. Quería ver si puede ser un tema de investigación eso, para darles unos Sí, plazos que no puedan ahorcar a un contratista, a un ejecutor de obra por parte de la así es. supervisión. Sí. ¿Es válido ese tema? Sobre todo que la problemática es de que se agarran de eso para poder hacer adendas y eso va en perjuicio del tesoro Claro. público. Así es, justamente, ¿cómo Así evitar es. esos desfalcos que hacen, por ejemplo, acá en la Ajá, obra del bypass, acá en Juliaca, ¿no? Cuando se les dio sí. la contrata de la estructura metálica, ellos ya habían vencido su plazo de entrega. Entonces, acá Ujú. el municipio obviamente erró en ahí su parte de supervisión, en no darles el plazo exacto y no darles las herramientas para que ellos se ejecuten. Entonces, obviamente ahí debe tener una respuesta, primero el contratista ejecutor y después una respuesta del supervisor para dar una paralización y no darle más adendas económicas y tampoco extender la adenda temporal, ¿no? La adicional de plazo. Yo creo que sí. Dale un poco más de vueltas, pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que es un problema que es utilizado tanto por las empresas y tanto por los contratistas La y las supervisión empresas también. que van a hacer ese trabajo y está sujeto pues a cierto tipo de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces se puede plantear, sí, algunas alternativas de carácter legal para que el cumplimiento sea lo más eficiente. Claro, en realidad sería mejorar los métodos de control. Exacto, por ahí va. Sí, Claro. está bien.
Ya. Dale más Inge, forma y ya plantéalo, la problemática, el título y más o menos empezar ya con los objetivos, a dónde quieres llegar, ¿ya? ya, Inge, haciendo un hincapié, quería también proponerle otro tema. O sea, estaba teniendo una segunda alternativa mía. A ver, Era sobre las cimentaciones de puentes. Usted sabe que con el tiempo, muchas veces después de la socavación, la base antes del estribo tiende a un deslizamiento. Entonces, normalmente ahora, lo que yo he visto, ¿no? Lo que hemos ejecutado algunos puentes, hay dos tipos de mejorar esta cimentación o de estabilizar ese estribo. Uno es o sea, vigas continuas amarradas al estribo anterior como un refuerzo de una columna. Y la otra, la inyección de pilares, ¿no? De pilotes interiores. sí, Entonces, también es quería otro hacer, tema, claro, sí, quería hacerle un comparativo entre cuáles y en qué tipos de suelos debería de aplicarse uno, ya, las vigas continuas o los pilotes. así es. Justificación hay. Porque generalmente, de acuerdo al estudio de la Academia de Puentes, no sé, no me acuerdo ahorita, a nivel mundial todos los puentes han fallado por socavamiento. Así es. Así es. Entonces, hay que proponer alternativas, ¿no? Entonces, y tiene que ver mucho con los tipos de socavamiento que hay en puentes. O sea, es un tema interesante, pero también requiere mucho estudio sobre ese aspecto, ¿no? Manejar todo lo que es socavamiento de puentes, ¿ah? Claro, claro, y que justamente yo Sí, le sí, sí, menciono, como le decía es un anteriormente, buen tema, sí, es un sí, buen porque tema. anteriormente pues le mencionaba que en las obras en las que he estado trabajando, los últimos años he estado mayoría en puentes, entonces le he agarrado un poco de Sí, cancha a todo eso y sí, ese conozco es un buen ingenieros tema. especialistas en tal. Entonces, Así Inge, es. le voy a dar vueltas más a los dos temas, Claro, profundizarlos ya, ya. para plantearle las ideas otra vez en la siguiente clase y Ok. ver en cuál vamos mejor encaminados para terminarlo en el semestre, porque se sabe, la tesis normalmente a veces puede demorar más dependiendo del tema. Así es. Está bien, está bien. Ya, Inge. Ya, Ok. eso es todo por mi parte, ingeniero. Ya, a ver, jóvenes, un pequeño break, coffee break, ¿ya? Coffee Ya, Inge. break.
Ok, a ver, otro joven. Jóvenes. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Ingeniero, justamente estaba viendo un tema por la alta demanda que ahorita, por ejemplo, el 40% de la población de Juliaca carece de los servicios básicos, por ejemplo, como es el agua, y la planta de captación ya no abastece, ¿no? En la ciudad de Juliaca. Y justo hace rato le escuchaba decir, ¿no? ¿Por qué no se realiza una planta de tratamiento en lo que es Lagunillas, en Santa Lucía? Y por gravedad tendría que llegar acá, ¿no? Y ya no estaríamos prácticamente utilizando equipos de bombeo. sí, es un buen tema. Sí, ingeniero, justamente estaba viendo ello. La problemática ahí desde el punto de vista económico de que Juliaca no puede tener, digamos, una zona de ¿qué se llama? De la zona de industrial, ¿no? Tiene, pero se ha convertido ahora, lo están convirtiendo en una zona urbana y ahí está foco rojo, conejitas, entonces, ¿y por qué? Porque una industria lo que se requiere principalmente son dos fuentes, uno, energía y agua. Tiene energía, pero no tiene agua. Y los problemas que padece la población ¿qué se llama? De que no tienen agua las 24 horas del día. Entonces, todas las ciudades en el Perú, los principales tienen agua las 24 horas, ¿no? Entonces, los edificios tienen que colocar un sistema de bombeo para llevar agua hasta la parte de arriba y de ahí recién abastecer a los diferentes pisos. Entonces, ese es un costo, ¿no? Entonces, ¿cuándo el agua se puede traer de Lagunillas? Por ahí está. Eso es una buena alternativa, buen tema de tesis. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Ya, hay que darle forma a todo como te estoy diciendo, ¿no? Y hay que ya estar dándole los primeros trabajos, o sea, la parte de el tema, de parte de la justificación, la problemática y la justificación y los objetivos, ¿no? ¿Hasta dónde llegarías? Porque después de ahí tiene que hacer otro informe y que se llama, donde ya entramos a la parte de la revisión bibliográfica, o sea, todo lo que han hecho sobre ese tema, tanto nacional como internacional. ¿Ok? Ok, ingeniero. Listo. A ver, otro joven. ¿No hay otros jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Ya, habla. Ingeniero, mi nombre es Sergio Patricio Moya Vargas. Ya. ¿Cuál sería el tema? El tema sería de investigación de categoría de tipo de viviendas en base a la construcción en la urbanización Centro Jarán. No estoy entendiendo bien. A ver, especifica bien. Sería mi investigación en categoría de tipo de viviendas en base a la construcción que tiene todo el centro de Jarán. Ya, ¿cuál es el problema ahí? El problema sería la insuficiencia adecuada y o sea, la comunidad para vivir, ¿no? La hábitat. Y también sería el reflejo de difícil situación económica. No, ya, pero no te estoy entendiendo bien. ¿Cuál sería más o menos el problema y para qué y en dónde vas a hacer eso?
acá por la salida a Lampa, se llama el centro Jarán, se llama la urbanización. Ya, está bien, pero es normal eso, ¿no? O sea, que haya viviendas, todo eso. ¿Cuál sería lo nuevo? ¿Cuál sería la expectativa que tú harías una tesis sobre eso? Evaluar, ¿no? Los tipos de vivienda que tiene ahí, o sea, como en base de qué está construido, todo eso. Y eso era lo que estaba planteando. Mm, está un poquito jalado de los cabellos eso, ¿ah? Mm, otro tema, ingeniero, No sé, a ver tú. tengo el diseño de construcción de, ¿qué se llama? Son viviendas de sacos de tierra para bajas temperaturas. El revestimiento ¿Cómo? de materiales totora. Ya ahí. Y ese es el tema que estaba ahí. Ese sería el tema para la problemática sería en las zonas altoandinas donde ahí no llega, ¿no? O sea, la construcción, lo que debe ser en concreto, no nada solo diga artesanal. Ya, y. Sí, eso es lo que estaba viendo, ingeniero, y No, ¿qué pretendes hacer? se hacer, ¿qué se llama? O sea, el revestimiento de totora. Revestimiento. Sí, sí, Revestimiento de las paredes, ¿de qué? sí, sí, de las paredes, o sea, hacer una vivienda, o sea, de las paredes, y el revestimiento, todo. Eso con la finalidad de climatizar mejor las viviendas. Sí, sí, Ya, ¿y qué tiene que ver la totora? ¿Cómo entra ahí? o sea, ahí es donde mantiene, o sea, el calor, o sea, Ya, la hoja de totora o combinado, mezclado, ¿cómo es? sí, combinarlo, sí, mezclado. ¿Con qué? ¿Con qué se llama? ¿Con la masa de arcilla? Sí, ingeniero, y también utilizar bolsas de tierra, así más bueno. Puede ser un tema nuevo que tenga que ver con la climatización de las viviendas rurales, ¿no? Con la finalidad de conservar el calor. Sí, sí, ingeniero. Entonces tienes que hacer una prueba, tomar la temperatura de noche tanto en el exterior como en el interior y cómo es que se da esa transferencia de energía. Como tema sí es interesante, ¿ah? Sí, ingeniero, ese es mi tema que estaba planteando. Sí, hazlo, me parece, darle vueltas un poco más y formalízalo bien, ¿ya? Ya, listo, ingeniero. Ya, ok. Gracias, ingeniero. Otro, Ingeniero, buenas tardes. Le habla John Arizuka. ya, habla. Mi tema de investigación es influencia de la variación de la geometría del ladrillo artesanal en las propiedades físicas y mecánicas en la ciudad de Juliaca. A ver, explícate mejor eso, a ver, ¿qué cosa es eso? Mm, Sería el... pro- propongo modificar la forma original del ladrillo artesanal, introduciendo una abertura de forma rectangular en la parte superior de un ladrillo artesanal que mayormente utilizamos en la ciudad de Juliaca para la construcción, lo que es para muros portantes. Tú quieres proponer un ladrillo. Un ladrillo artesanal que actualmente se usa, ¿no? En las construcciones, pero incorporando un agujero rectangular para que tenga una mejor cocción y mejorar su calidad. ¿Por qué un agujero rectangular no circular? Para que tenga mejor cocción, ingeniero, o sea, para que
al momento de los ladrilleros informales que tenemos en la ciudad de Juliaca lo hacen en macizo, ¿no? En rectangular completo, pero en este caso yo incorporaría un agujero rectangular para que pierda la humedad, para que tenga una mejor calidad, resistencia a la compresión más o menos. Tienes que demostrar de que los actuales con agujeros circulares no garantiza un buen rendimiento, una buena resistencia. Sí, Y utilizando, cambiando de la forma de una rectangular, tendría mayor resistencia, algo así. sí, ingeniero, en este caso el ladrillo artesanal no tiene agujeros circulares, sino que tenemos ladrillos mecanizados, quinco, ¿no? Es lo que Eso comúnmente se estamos usa en hablando de Juliaca. ese anillo, ladrillo King Kong, Sí, de quinco, ingeniero, el macizo, ajá, exacto. el macizo, Exactamente, ingeniero. que a veces se utiliza en el primer paso, en el primer piso y funciona como portante. Claro, ingeniero, exacto. Y tú quieres abrirle un agujero, pero con la finalidad de, Que tenga mejor cocción. pues sí, puede ser, tienes que demostrarlo, sí. O sea, primero justificar de que todos esos ladrillos no tienen buena cocción, ya. Y, y cuando no tiene buena cocción, tendría una resistencia, digamos, de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y Claro, si le pones un agujero, entonces van a tener sí, mejor cocción y mayor resistencia. ¿Es así? claro, claro, ingeniero, es lo que se trata. Mm, ya, puede ser, pero no solamente con un anillo un ladrillo artesanal, ¿ah? Prueba también con ladrillos mecanizados. Sí, ingeniero. Ya, hazlo. Está bien. Por ahí dale la justificación. eh, Habría que demostrar de que efectivamente, pues, esos ladrillos artesanales no tienen buena cocción y por lo tanto su resistencia baja. Eso es lo que quieres justificar y por lo tanto planteas eso, ¿no es cierto? Claro, ingeniero, sí, de eso se trata. Ya puede ser, sí, puede ser. Ya, Ya, ingeniero, muchas gracias. está bien. Otro, Ingeniero, buenas tardes. sí. Yo quisiera hacer un estudio de los materiales reciclables en la construcción. Un estudio de los materiales que Reciclables para la construcción. quieres reciclar los materiales. No, ¿o qué tipos de materiales reciclables se puede usar para la construcción? No entiendo. ¿Estás hablando de reciclaje o otro término es? Sí, 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 ingeniero. ¿Qué materiales reciclables se pueden usar en la construcción? Un Ah, estudio. no sé si justifica eso, ¿ah? Es un poquito. ¿Cuál es la problemática ahí? De que los materiales de ahora, o sea, cuando, digamos, destruyen una vivienda, todo el material que se desperdicia, ¿no? Y el espacio que ocupa. En cambio, un material reciclable creo que es un poco eh, más fácil de construir y también no afecta tanto a la naturaleza también. Mm, ya un joven de tu compañero tuyo habló sobre eso, ¿ah?
pero lo mío es en general, pues, ingeniero, no solo para un ambiente, sino qué materiales se puede usar en cualquier tipo de construcción. Por ejemplo, por lo que he visto así en el, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí? el, esto, ¿no? La reutilización de materiales, ingeniero. O sea, claro, la reutilización de materiales que ya eh, que podemos reciclar, ¿no? Y poderlo convertir ahí. No, sí Algo, está bien, pero para reciclar esos materiales, como el caso de tu compañero, tendría que tener chancadora. eh, Eso generalmente no se tiene pues a la mano. eso es, sí, ingeniero. Ingeniero, entonces voy a buscar otro tema. ¿Tienes otro tema? No, ingeniero, por el momento no. Bueno, piensa en otro tema mejor. Ingeniero. Jóvenes, ya, hasta, creo que es hasta acá. Me pueden llamar a mi celular, para yo decirles cómo es, y si está bien o no, y en la próxima clase. Ahí terminamos ya todo, ¿ya? Ingeniero, Sí, no le puedo decir mi tema. a ver, Ingeniero, la vez pasada le estaba diciendo, pero lo chequeé todo bien, más o menos, y era para mejorar las propiedades de la subrasante de la carretera. Y quería aplicar el cemento con el aditivo Conait, ingeniero. ¿de qué me estás hablando? ¿De una carretera? Sí, ingeniero. Ya, ¿qué cosa Y quieres mejorar? ¿La base, la subbase, la la carpeta subrasante, asfáltica? ingeniero. ¿Qué quieres mejorar? La subrasante, ingeniero. Ya, ¿y El, eh, qué quieres hacer ahí? mejorar, ingeniero, las propiedades de la subrasante con el cemento y el aditivo Conait. El aditivo Conait hace que o sea, que repela, ¿no? El agua, que sea hidrofóbica. Ya, pero ¿cuál es el problema en esos casos, en esas carreteras que tú estás hablando? Ingeniero, más que todo, no sería el problema, creo. O sea, como en Juliaca y tenemos, como es una ciudad Tiene comercial. que, toda investigación parte de un problema. Ya, ingeniero. Ingeniero, otro tema quería sobre aquí en Juliaca y más que todo para ese lado de Huancané y La Rinconada. Existe mucho la helada y el deshielo, y eso hace que se desgaste el concreto, ya sea en puentes o en pontones, ¿no? O en estructuras, ingeniero. Y para, para mejorar eso, estaba viendo el, el nanosílice, ingeniero, ya que hace que o sea, tapa ¿cómo se dice? Los orificios, más o menos los campos vacíos que tiene el concreto, ¿no, ingeniero? Ujú. Para mejorar por el problema del hielo y el deshielo, ingeniero. Ya, pero ¿dónde hay de hielo y deshielo? ¿En Ingeniero, qué parte? la helada más que todo, cuando o sea, hace un cierto tiempo viajé para Un rato, joven, un ratito, ¿ya? Un ratito.
A ver, ahora Ingeniero, buenas tardes. sí, a ver. Ya, ingeniero, le estaba diciendo sobre lo del hielo y deshielo, ¿no? El congelamiento y el deshielo mayormente aquí en la sierra, ingeniero, experimentamos temperaturas muy bajas, ¿no? Casi cerca a cero o a veces todavía baja. Y eso ocasiona que el concreto se desgaste, ¿no? Y estaba pensando aplicar el nanosílice para mejorar eso, ingeniero. Eh, ¿Ha habido problemas sobre eso? Problemas así en específico, no creo, ingeniero, pero sí suele afectar, pues, al concreto. Eso es normal, pero no es cierto. Este, ¿cuál sería la finalidad? ¿No? O sea, Ingeniero, es, sería pues, para evitar el desgaste, ¿no? Del concreto, ya sea en puentes, en estructuras o en otras cosas, ¿no? que la verdad es que yo, o sea, de hecho hay bajas temperaturas, ¿no? Sí, Pero ingeniero. no he visto yo que gran, digamos, concentración de hielo que en las viviendas, como es el caso en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, Eh, ingeniero. la altura del hielo, pues, eso supera el metro, ¿no? Pero en el altiplano, claro, hay bajas temperaturas, pero no tanto de hielo y deshielo. Mm, Mm, Entonces no estaría bien el tema, ingeniero. sé un poquito muy, el asunto que sí es el problema de temperatura, ¿no? Sí, o sea, las temperaturas bajas, pues eso, ¿no? Pero y que esto afecte, digamos, a la climatización de las viviendas, sí, obviamente, ¿no? Y hay perjuicios sobre eso, pero con respecto a que eso por ejemplo, lo valora el concreto y producto de eso muchas viviendas se han colapsado, nunca he escuchado, ¿no? Entonces, Ok, ingeniero, entonces tendría que buscar otro tema, ¿no? yo creo que sí, es de otro tema. Ya, ingeniero. ¿Algún otro joven más? Buenas Bueno, tardes, ingeniero. ya, Guayaquil a ver, Melgar. Mi proyecto de investigación sería la aplicación de suero de leche como imprimante en la conservación de base granular. suelo de, Suero de leche, suero. suero de leche, pero ese suero pues no tienes en cantidad. Eh, yo lo estoy hablando a nivel de la provincia de Melgar. No, está Mayormente, bien, está bien, está bien. Pero tú tendrías ese suero en cantidad como para poder imprimar. pueda ser utilizado por la población. Sí, Ya, pero ¿cómo entra el suero? ¿A dónde? ya, mire, ingeniero, yo estoy pensando eh, el suero, recoger de todas las plantas queseras a nivel de Melgar son más el 95% se dedica a la elaboración de industrias lácteas. Ya.
el problema es el suero, mm, a este, lo echan, ¿no? Al desagüe y colapsa, ¿no? La laguna de oxidación. Para que no Ya, pase eso, estoy pensando usar el suero como imprimante, ¿no? Para las bases granulares en las carreteras. ya. ¿Y cómo entra el suero ahí? ¿Sea como, sea mezclado o No, cómo entra? el suero no es mezclado, es con sal, suero salado y suero normal, se extrae de la leche normal también. Ya, pero El suero tiene un material, tiene grasoso y tiene bastante caseína también. ya. ¿Y con eso qué pretendes? Imprimar las carreteras, ingeniero, las carreteras, las trochas carrozables. ¿Y qué se ganaría con eso? Se gana que, por ejemplo, hay una carretera que alimenta tres distritos y la cual está deteriorada. Podemos poner ahí el suero y ya no sufren, pero no, calaminados son la carretera, ya no sufren. Ya. Bastante ayudaría a todos los usuarios que andan por ahí. Mm, eso. La verdad es de que no sé si ese tiene un componente, ese suero, que permita, pues, darle mayor cohesión a los suelos. eh, contiene algún componente químico que mejoraría, por ejemplo, digamos, La el base, la suelo base. mismo. No sé, o sea, tendríamos que ver eso. Sí, sí, yo ingeniero, yo mismo, uno de mis familiares elabora ese material del queso y yo mismo he hecho así a la carretera. Ya, Funciona. Y tiene una penetración de la base granular mm, de 3 centímetros a 5 centímetros, depende del suelo, ¿no? En las carreteras que están construidas. ya, Y en base a eso yo he visto, lo echamos, ¿no? Así, 100 litros nomás, y ya, mayormente 5 metros cuadrados, así nomás. Y he visto que durante, lo hemos echado hace 12 del día sin calor, ¿no? Y al día siguiente ya tiene ¿cómo le digo? Es una compactación sólida ya. A medida ya, que van pasando volquetes así, por ejemplo, hay en esa vía, lo que le hablé, en esa carretera, hay volquetes como a las 2, 1 de la mañana, pasan como 15 volquetes de la mina a Antani, que viene hacia Santa Lucía, y por eso lo deja la carretera totalmente calaminado. hazlo, chochera, ¿ya? Hazlo, Solo me falta plantéalo, a ver, fotos, no me falta plantéalo. ahí para Así poder pasar. escríbelo, más o menos, y viendo qué características tiene el suero ese de los quesos Sí, y qué se llama, em, y esa característica lo hace, pues, adecuado, digamos, para que la rasante la carpeta asfáltica de la carretera no tenga problemas eh, digamos, de desgaste. Bueno, sería bueno, pues, ver, ¿no? claro. Es casi similar a la imprimante de la MS30, ingeniero, Ya, pero ya lo ponemos con la subrasante, ¿no? Pero ya hazlo, ahorita estamos, chochera, hazlo. Ya, en vez de eso, lo estamos haciendo con suero, ya te dije. ya, listo. Ya, ingeniero. Hazlo nomás, plantéalo y vamos a ver en qué se llama cuando hagamos la revisión bibliográfica, Ya, si hay algún trabajo sobre esa situación. ¿Ya? listo, ingeniero. Ok. Gracias. Otro joven.
Ya no hay más. En todo caso, la próxima clase, ¿ya? La próxima clase vemos, ya recibimos todo.